Ok, buenas noches, ¿cómo están? Ok, en el día de hoy vamos a dar continuación a la clase del tema número 12. Le debo varios temas, muchachos. Voy a tratar de mandarle ese material entre esta semana, porque ya la semana que viene vamos a planificar el examen. Y nada, si tenemos que dar una semana más, la damos. Vamos a tratar el día de hoy el tema con respecto a la sucesión por causa de la muerte, ¿no? Aquí vamos a definir lo que es la parte de la sucesión, cómo se produce a través de la muerte en el derecho romano. Y por supuesto vamos a tratar en lo posible de realizar una comparación con nuestro derecho civil, que es lo común, lo que uno siempre vive pues, a diario cuando las personas fallecen, en este caso el del cujo, ¿no? Que me imagino que han escuchado esa palabrita. Y vamos a ver acá lo que es la parte de los beneficios en cuanto a esa sucesión. En este caso la separatio bonarum en beneficio inventario y las acciones que se toman en cuanto cuando suceden estas situaciones. Pero primero vamos a pasar la lista para ver con quién contamos en el día de hoy. Entonces vamos a comenzar la lista del día de hoy. Aguilar Gilaber Alexandra Román. Alexandra, te veo por aquí. Perfecto. Presente, profesor. Mira, te escucho con cuidado que bien lejos. ¿Cómo? Se escucha entubado y bien lejos. Ah, no, pero estoy cerquita, ¿oíste? Muy cerca de ustedes. No lo entiendo para la clase. Ok, estoy muy cerca de ustedes. Ok, perfecto. De todas maneras, vamos a dejar constancia del audio. No sé si los demás me escuchan. Por favor, levanten una manito para saber que el audio se escucha bien, o si no, vuelvo a entrar nuevamente y aplicamos la corrección de audio. Perfecto. En Darling, Manuel, Núñez, dicen que se escucha bien. Se oye entubado y lejos. No, estoy cerca. Estoy cerquita, amiga mía. De todas maneras, yo creo que ese audio tiene que buscar una buena posición allí. A veces nos pasa todo, ¿viste? A veces nos pasa así. Porque de repente hay un eco o hace algún tipo de feedback con otros equipos. En fin, todo ese tipo de comunicación. Aquí pasa de todo ese tipo de interferencia, ¿no? ¿Ustedes cómo han estado? Ok, perfecto. Todo bien, profesor, todo bien. Ok, gracias a Dios. Ok, Alexandra, entonces, bueno, en cuenta, vas a escuchar el audio cuando, de todas maneras, esta clase se está grabando, ¿viste? Para que usted escuche el audio en relación a la clase que vamos a dar en el día de hoy. Hoy vamos a analizar unas cosas en relación a lo que es la parte de la sucesión por causa de la muerte, como le venía explicando, en el derecho romano. Pero vamos a continuar pasando la lista para dejar la asistencia en esta clase. Bienvenida, ¿quién entró ahorita? Ya. Cher, ¿cómo estás? Ok, perfecto. Entonces, Aguilar, Gilaber, Alexandra Romar, presente por acá, ¿no? Aguirre, Rodríguez, Cher, que acababa de ahorita de ingresar a la sala. Ok. Hernández, Azualde, Endarli del Valle, la vi que está conectada por allí. Presente. Endarli, saludos. Marchena, Cabarca, Génesis Daniela. No la veo por aquí todavía. Ok. Núñez, Reinaldo, Adolfo. Presente, profesor. Gracias, Núñez. Sánchez, Blanco, Jeffrey, Alexandre. ¿Cómo está, Jeffrey? Saludos. Vareles Delgado, Anderson, Alfredo. No lo veo por acá. Calderón, Manuel, Leonardo. Presente, profesor. Saludos, Manuel. Ok. Delgado, Galaviz, Diego, Armando. Ok. Bueno, mientras los otros se van conectando, vamos nosotros y explicando un poquito lo de la clase del día de hoy. Hoy tenemos, como le estamos indicando, en relación a lo que es la parte de la sucesión por causa de muerte, ¿sí?
cuando ya la persona deja este plano físico, ¿no? Y nada, emprende una nueva etapa, ¿no? Vamos a llamarlo de esa forma, un plano astral totalmente diferente al nuestro. Y que por supuesto no se escapan lo que llamamos nosotros los problemas, las deudas y todas esas situaciones que de alguna u otra forma dejaría el decujo. El decujo es la persona que fallece y que deja tal situaciones. Ya va, deja herencia, deja algún tipo de deuda, y entonces todas esas deudas también se heredan, ¿no? Porque a veces las personas piensan que las deudas no se heredan y toda esa situación se hereda. Bienvenida, Marchena, ¿cómo estás? Saludos. Presente por acá. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, bienvenida. Ok, seguimos entonces con la clase, muchachos. Entonces, esa parte de la sucesión es un tema bastante interesante. Incluso eso es una materia de quinto año ya, de lo que es el derecho de sucesiones. Pero en este caso, como estamos viendo lo que es la parte del derecho de sucesiones en el derecho romano, vamos a tratar en lo posible de ser más específico para que se relacione con lo que es el derecho civil, pues todo lo que se relaciona con la parte testamentaria, sucesoral, ¿sí? Y del fallecimiento. ¿Qué deja esta persona una vez que fallece? Pues todas esas situaciones, todas esas consecuencias, todas esas deudas, ¿sí? Ya, un momentico, Diego, admitido. Bienvenido, Diego. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Saludos, Diego. Bien, excelente, gracias a Dios. Bienvenido a la clase. Gracias. Ok, muchachos, vamos a definir ahorita en este momento lo que es una sucesión. ¿Alguno de ustedes tendrá algún concepto, alguna noción que es para ustedes una sucesión? Pueden intervenir, pueden indicar acá el concepto de lo que ustedes más o menos tengan conocimiento de lo que se trata de una sucesión. Vamos a comenzar con el primerito aquí que vemos aquí, a Núñez. Levantó la mano, Núñez. Y 3 personas más levantaron la mano. Núñez, te escuchamos. Tienes el derecho de palabra. Profesor, buenas noches, compañero. Normalmente se puede entender como sucesión testamentaria como aquella previsión que toma una determinada persona cuando se asume que próximamente irá a morir. Generalmente, cuando se hace esta sucesión, se hace de manera voluntaria y generalmente a esta persona que hace esta sucesión se le suele definir como el decujus. Muy bien. Que en el te escuchamos. Te escuchamos. Es un término jurídico latino que se refiere estrictamente a la persona difunta. No sé si se escucha bien, profe, porque yo lo escucho perfectamente y la grabación va a salir perfecta. Sí, yo estoy grabando desde un teléfono de forma externa y estoy comunicándome con ustedes a través de la lacto, de una tablet. Porque en otras oportunidades... Dime. El resto escuchamos con ruido porque a lo mejor como tiene 2 conexiones. Ya, vamos a hacer una cosa. Tengo una conexión apagar el micrófono. Ya va. De repente es que tienen los micrófonos... Ya va. Todos los tienen apagados. Sí. Ok, yo creo que es una corneta que tengo aquí inalámbrica a la cual estoy dando salida, pero vamos a colocarla por aquí por el suelo. Ya se fue la corneta. Ahora, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Siempre lo escuchamos bien. ¿Ah? Pero el resto, cuando nos participamos nosotros, se escucha doble. Ok, perfecto. Ahí yo los escucho perfecto. Y el audio, bueno, yo considero que está saliendo bien el sonido. Sí. Ok, seguimos entonces con la clase.
Perfectamente, Nuño. Gracias por tu participación. De verdad está excelente tu definición en cuanto a la parte de sucesión. Estás muy claro allí en cuanto al concepto de sucesión. Vamos a ver a alguien más que quiera intervenir en relación qué es una sucesión o qué noción tiene referente a lo que es una sucesión. Bueno, profesor, voy a intentar, pero se hace complicado porque hasta yo mismo cuando estoy hablando escucho el ruido. Usted a lo mejor me escucha a mí perfecto, igual como nosotros a usted. Ajá. Pero cuando nosotros abrimos el micrófono, Voy a se apagar mi micrófono y mal. cuando vaya a levantar la mano yo le indico para que cuando yo vaya a hablar. Voy a apagar mi micrófono, listo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Chévere. Ajá. Bueno, profesor, ahora creo que sí, ya ahora sí está perfecto. Yo creo que era... ¿Usted sí logra escucharnos? ¿Sí logra escucharnos? Sí, perfectamente. Era mi persona que tenía el micrófono abierto. Claro, tengo que hablar. Ah, ok. Ok, entonces te doy la palabra a Diego, ¿viste? ¿Quién está hablando por acá? Ya. Ok. Jafre. Manuel, profesor. Ah, Manuel, perfecto. Que no te veo por aquí ya, Manuel. Ok, Manuel, sigue. Voy a desconectar el micrófono, ¿viste? Por favor, dime. Ok. De forma general, por sucesiones, entiendo que es cuando se transfiere el patrimonio que posee una persona o las obligaciones que tiene una persona, la transfiere a su vínculo más cercano de acuerdo al orden en cómo debería, valga la redundancia, sucederse el bien. Ok, perfecto, te escuché perfecto. Estaba muy bien definida también la conceptualización en cuanto a eso. Gracias, Manuel. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Yo me desconecto con el micrófono y Génesis, adelante Génesis, te escucho. Voy a desconectar el micrófono acá. Buenas noches, profe. Bueno, yo tengo hoy como concepto que es un conjunto de normas que regulan la transmisión de bienes y obligaciones de una persona fallecida. Hay dos tipos de sucesiones: la sucesión testada, que es cuando hay un testamento, y la sucesión intestada, que se da cuando la persona muere y bueno, no tiene un testamento previo. Ok, perfectamente. Está muy clara también en cuanto a la conceptualización de lo que es la sucesión. Justamente sí, hay dos tipos de que se dan. Una que queda en un testamento y la otra que las personas generalmente no les da tiempo o oportunidad para dejar algo testado, ¿no? En algún testamento, algún escrito y nada, bueno, le llega la muerte y eso es lo que toca, pues. No puede regresarse, pedir un permisito a la parca, a la muerte y decirle, bueno, se me olvidó dejar a alguien en el testamento. No, eso no existe. Y entonces, bueno, justamente se hace eso, el intestado y el testado. Perfectamente. Gracias. ¿Quién más por allí? Diego, adelante Diego, te concedo la palabra. Bueno, yo estoy investigando aquí por la parte de sucesión, que es la transmisión de bienes por causa de muerte del fallecido o sus herederos y legatarios. Ejemplo, hablar de sucesión de una persona viva no es ilegal, pero sí es de mal gusto, pues. Y en el artículo 807 del Código Civil, las sucesiones se difieren por la ley o por el testamento. No hay lugar a la sucesión intestada, sino cuando en todo o en parte falta la sucesión testamentaria. Ok, gracias Diego, gracias. ¿Escuchó? Sí, perfecto, se escucha perfectamente, sí, perfectamente lo que estamos diciendo. Uno no les da tiempo, lo que estamos hablando, uno le da tiempo de
hacer el testamento y otros no. Es justamente eso lo que estamos hablando acá, pues. Y lo que establece, por supuesto, nuestro Código Civil, que habla en relación a lo que es la parte testamentaria. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? En Darly. Darly no quiere levantar la mano. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Darly. Te concedo las palabras. Bueno, igualmente investigando acá, puedo decir que en el derecho civil las sucesiones se refieren al proceso por el cual una persona transmite sus bienes, derechos y obligaciones a otra o a varias personas, generalmente al fallecer. Este proceso es fundamental para garantizar la continuidad de la propiedad y de los derechos de una persona después de su muerte. Y se regula a través de leyes y normas específicas. Allá. Eso es lo que estaba investigando ahorita. Ok, muchas gracias, Endali. De verdad, estás muy clara también en cuanto a eso. Fíjese que está casi todos esos conceptos y todas esas definiciones. Porque acuérdense muchachos, que o sea, todas las personas tienen una definición o una noción totalmente diferente. Por ejemplo, yo me puedo referir a lo que es la parte de la noción en cuanto a materia de sucesiones, totalmente diferente a la que ustedes tienen. O de repente, por supuesto, puedo concordar con todas y cada una de sus nociones. Por eso son nociones libres, nociones que están relacionadas de alguna u otra forma lo que establece nuestro Código Civil. Y acuérdense que todos tenemos un análisis totalmente diferente y puntos de vista totalmente diferentes. Acuérdense que partimos del principio de que no todos tenemos una verdad absoluta, sino que las verdades son muy relativas, subjetivas, ¿sí? Y entonces perfectamente están muy claros en relación a esas definiciones de lo que es una sucesión, por supuesto. ¿Alguien más que quiere intervenir para iniciar la clase, continuar la clase? Ok. Bueno, como ya no tenemos más nadie por acá, vamos a continuar entonces lo de la clase. Cher, ¿quieres intervenir en algo? Es la herencia que deja el fallecido prácticamente a su heredero para que los bienes no queden sin ningún dueño. Ok, perfecto, Cher, muy completa esa información. Perfecto. Pero serían solamente... Dime, Cher. Disculpe, profesor. ¿Quién me habla por allí? En Darly. Ah, Endali. Indíqueme, Endali. No sería solamente que los... Se escucha. Ya, es que soy yo el micrófono ya. Listo. Que no sería solamente que los bienes no queden sin ningún dueño, sino que también hay cartas, las cuales también se transfiere, pues, o se heredan. No solamente los bienes. Deudas, digo yo. Sí, justamente nosotros estábamos hablando al principio que las deudas se heredan. Justamente di como especie de una iniciación en relación que nosotros pensamos que de repente las deudas no se heredan. Y son parte de ese principio, ¿no? Testamentario, ese principio de herencia, que de alguna u otra forma lo que llamamos, lo que llama la ley el del cujo, ¿verdad? Que es el causante, vamos a llamarlo así, que tal cual es un término jurídico, se utiliza para definir la persona que fallece, ¿no? Y deja toda esta situación a las personas vivas. E incluso ahorita vamos a ver también lo que es la parte de las sucesiones intervivos, que es perfectamente lo que estamos hablando de la parte testamentaria, ¿no? Porque los que no dejan testamento, por supuesto, son estas personas que no le da chance o oportunidades de dejar al menos una carta, ¿no? Dirigida a los familiares y que se lea, por supuesto, dejando algún tipo de testamento, alguna repartición de deuda, de bienes, de si de repente hay un tesoro, si se lo comparten o no, lo que tengan en las cuentas. Todo eso cuenta, todo eso está involucrado en lo que es la parte de las sucesiones. Ese es un tema bastante interesante. Entonces, bueno, vamos a continuar con la clase del día de hoy en relación a lo que es la sucesión en el derecho romano.
Esta palabra de sucesión proviene o deriva del latín lo que se llama la sucesión omni y significa acción y efecto de suceder. Y a su vez deriva de lo que es el sucedere, que significa en su turno entrar a una persona o cosa en un lugar de otra. Por tanto, hay corrientes doctrinarias, muchachos, fundamentales. Una que va con la parte de la sucesión en cuanto a la adquisición derivativa y la otra que va solo a la derivativa, sino también a la originaria. Si tomamos, por ejemplo, en cuenta la primera corriente, podemos clasificar entonces esta parte de sucesión en Roma de esta forma. Las sucesiones a título particular, que es el inter vivos, ¿sí? O sea, cuando las personas están vivas, por supuesto, entre dos personas que están vivas, pero que no han fallecido. Eso se podría hacer perfectamente. Incluso aquí en nuestro derecho es permitido eso. Que es el acto traslativo de derechos, como sería una compraventa, unas sucesiones a título universal, el intervivo, y en los casos del bonorum venditio, que es la adrogatio y la conventio in mano de una mujer, que es el sui iuri, y la sucesión a título particular, que es el mortis causa, es decir, la causa de la muerte. En caso de legados y sucesión a título universal, el mortis causa, es decir, la causa de la muerte. En los casos de la herencia civil y herencia pretoriana o bonorum possessio. A eso se llama en el derecho romano esta frase del bonorum possessio. Existe una sucesión mortis causa cuando el concepto no genera lo que es una herencia, algo hereditario, algo que se transmite y que se refiere a una parte en relación a lo que estamos hablando de los bienes dejados por el fallecido, o el que estamos hablando, el que nos referimos anteriormente como el de cujus. Y esa palabrita, muchachos, la vamos a encontrar incluso cuando realicemos algún tipo de declaración sucesoral por ante algún tribunal correspondiente. Generalmente se hace en un tribunal municipal, ¿no? Y se inicia a través de un juicio breve, pero eso lo vamos a explicar posteriormente. Y por supuesto para que declaren a la persona como heredero único y universal, y después es que van a hacer la declaración sucesoral ante el CENIAT para poder ellos hacer la repartición de los bienes correspondientes y por supuesto a darle a cada quien lo que le corresponde. Depende de la cantidad de herederos que estén involucrados en ese asunto. ¿Se entiende eso, muchachos? Ok. Sí, profesor. Perfecto. Eso lo vamos a ver, muchachos. Ustedes lo van a ver muy a menudo cuando ustedes, en nombre de Dios, sean abogados. Son casos muy típicos, ¿sí? Por ejemplo, que realicen algún tipo de documento en relación a lo que es la parte concubinaria, porque mucha gente, de repente, muchas personas no se casan, sino que viven a través de un concubinato o lo que llamamos ¿cómo se llama esto? Ya hasta se me olvidó la palabra. Sí. Unión estable de hecho. Unión estable de hecho, es correcto. Y entonces se le olvida realizar esa situación o por lo menos establecerla, ¿no? Y por supuesto, la puede iniciar cualquiera de los dos en vida o en muerte. Es decir, uno que está en vida y el otro es posterior, que se llama el post-mortem. Entonces ese post-mortem lo realizan a través de una notaría, generalmente se le da validez, o lo pueden iniciar también a través de un tribunal, ¿sí? Para que lo puedan declarar a la viuda, en este caso, ¿sí? En el caso de la viuda, la heredera universal junto con sus descendientes, es decir, con sus hijos, para que puedan de alguna u otra forma hacer lo reglamentario correspondiente a la ley y puedan, por supuesto,
realizar los trámites correspondientes en cuanto a esa herencia, ¿no? De lo que haya dejado el decujo o el causante. Eso se ve muy a diario, muchachos. Eso lo van a ver constantemente en su vida profesional. Ahora bien, pasamos a lo que significa entonces que es un conjunto. Esta parte de sucesión mortis causa está referido a cuando, por ejemplo, que habíamos indicado, cuando el decujo, ¿sí? el fallecido, que significa conjunto de derechos y obligaciones que el difunto deja a su heredero. Cuando hablamos de obligaciones y lo que es derecho, las obligaciones es en relación a lo que nosotros tenemos que darle pie, ¿no? Es decir, al cumplimiento de las partes que hayan dejado en ese sentido. Si se dejó una deuda pendiente por allí, hay que, por supuesto, esa deuda se hereda y hay que pagarla. Si se dejó una hipoteca y todas esas cuestiones con una institución financiera, por supuesto hay que darle, muchacho, darle cabida en ese sentido y finiquitar esa situación. Pero sí las deudas, por supuesto que sí se heredan, ¿no? Y por supuesto que las personas que están o que quedan con esa situación tienen que, de alguna u otra forma, unas obligaciones y que tienen que cumplir. Entonces, esta parte del difunto, que son todas esas deudas, deja al heredero o a los herederos, por lo que en este sentido la herencia se corresponde con el concepto del patrimonio. Es decir, que el patrimonio es todo el conjunto de bienes y obligaciones, así como los derechos que deja el decujo. Todo eso entra en lo que es la parte patrimonial. La condición de heredero podía surgir por un testamento o por una sucesión intestata, ¿sí? Ya que en la ley de las 12 tablas, en aquella oportunidad, contemplaba las dos posibilidades. Es decir, la parte intestata y la parte de la herencia a través de un testamento. Entonces, había posibilidades de que existiera una preferencia por lo que es la posesión, la sucesión testamentaria, ¿no? En aquel momento. De esta forma, aseguraban lo que era conveniente a los derechos y las obligaciones relativas al culto y a la conservación de las sepulturas familiares. También el derecho romano prohibía la distribución de bienes, ¿no? El decujo entonces aplicaba lo que eran los dos sistemas. Un sistema llamado nemo pro parte testatus y pro parte intestatus, que es la parte de decedere posterior. Es decir, que esta aplicación en cuanto a la distribución de bienes era por partes en cuanto a los herederos. Entonces vemos también, haciendo como especie de un análisis de toda esta situación en Roma y en lo que hemos conversado en el día de hoy y lo que estamos conversando, en la ley de las 12 tablas establecían esas dos posibilidades, ¿no? Que estamos hablando, ¿sí? Los principios de Roma, se admitió la sucesión testamentaria para evitar lo que era la disposición que atentase económicamente contra la familia del causante y también contra la religión familiar, el testamento legal, lo que es el patrimonio en cuanto a la religión familiar. ¿Se acuerdan que en el derecho romano existían grandes familias que eran personas que tenían grandes poderes económicos, sociales, y eso eran lo que eran los ciudadanos romanos en aquella oportunidad? Y tenían, por supuesto, grandes fortunas, amasaban grandes fortunas, y por supuesto tenían poder militar, económico, religioso. Es decir, unas personas que tenían abundante patrimonio. Y por supuesto, cuando fallecían o dejaban este plano astral, le sucedían los herederos, ¿no? En este caso los hijos. Y entonces, en relación a esa situación, por supuesto, vemos
toda esa situación que está establecida en la ley de las 12 tablas, que se permitían esas dos partes de testamentaria. Entonces vemos que también en esta parte de las 12 tablas, de la ley de las 12 tablas, se distinguen tres clases de herederos, que están primero los herederos en sí mismos, ¿sí?, o suyo, y los descendientes que el decujos tiene bajo su potestad en el momento de su muerte, y por esa muerte se convierte en el sui iuri. Los agnados o parientes que estaban bajo la patria potestad, lo que es la parte de la patria potestad del mismo autor, es decir, común al momento de su muerte, o sea, que estaban bajo la potestad del decujo. Y por supuesto, al fallecer, esta persona de alguna u otra forma también entraba en esa comunidad testamentaria. Vemos también que heredaban lo que eran los agnados más próximos, eran dividiendo lo que era la herencia, si eran varios o por los que eran los últimos, los gentiles, incluidos los que eran para evitar las vacancias sucesorales, y se tomaba en cuenta lo que era los parentescos de sangre, el ius consanguinis. ¿Se acuerdan de esa parte del ius consanguinis? A eso se refiere, al derecho de sangre, el vínculo sanguíneo. Ellos jugaban mucho en cuanto a eso. Para ello era primordial en el derecho romano, ¿no?, esa parte del ius consanguinis. Por ejemplo, en otra parte se establecía también una obra del pretor. El pretor acordó dar a los parientes de sangre, junto con los herederos civiles, a falta de estos o en su detrimento, la posesión de los bienes del difunto. Esto era para los pretores, ¿sí?, en el derecho romano. Se llamó entonces en aquel tiempo el bonorum possessio y fue otorgada o pedido de parte, y así con el transcurso del tiempo podía beneficiarlo usucapiar la herencia. ¿Han escuchado la parte de usucapium? En relación a eso se refiere lo que es la parte de la usucapio, ¿no? ¿Sí? Incluso lo tenemos también aquí en el derecho civil, ¿sí? Está establecido en nuestro código, y por supuesto muchas personas tratan en lo posible de cuando llegan a los 10 años hacer esa parte de usucapio, ya lanzarse como especie de un juicio para tratar de quedarse o apoderarse de la propiedad. Sí, por supuesto hay algunos requisitos que están establecidos para que se pueda configurar esa parte de la usucapio o prescripción adquisitiva, ¿no? Prescripción adquisitiva del bien que van a pretender, porque por supuesto hasta que no sea sentenciado por un tribunal o tomar una decisión por un tribunal, por supuesto que estaría entonces en litigio y en un veremos, ¿no? Eso es a futuro. Muchas personas tratan en lo posible de alguna u otra forma poseer esos bienes a través de lo que es la parte de la posesión pacífica, sin violencia, por supuesto, y con un tiempo que no haya interrupción, es decir, una continuidad en el tiempo, en el espacio, para poseer ese bien. Entonces a esa parte estamos refiriéndonos en el derecho romano, por supuesto, en cuanto a la obra del pretor, en cuanto a la usucapium hereditatis. Entonces el bonorum possessio era atribuida como posesión provisional de los bienes mientras se desarrollaba un proceso de petición de herencia, que también a favor de aquel procedente testamentario, el intestatu, que solicitaba ser puesto en posesión sin las complicaciones de una petitio hereditatis, es decir, sin una herencia petitoria del derecho romano. Resulta entonces que el bonorum possessor en aquel tiempo tiene su disposición para obtener los bienes, los
de los poseedores y detentores. En aquel tiempo, un interdicto llamado quorum bonorum, al que se negaba a entregarlo iniciaba el proceso, mejor dicho, iniciaban un proceso formulario correspondiente, y si el proceso, el bonorum possession, no podía exhibir un título válido, el poseedor anterior seguía poseyéndolo. El pretor entonces empezó por conceder lo que se llama el bonorum possession a herederos por un testamento no válido según el derecho civil. Era llamado entonces el secundum tabulas, y más tarde las personas unidas del decujo por un vínculo no contemplado en el derecho civil. Y no herederos y los testamentos llamados el signe tabulis. Por último, concedió lo que es la posesión a las personas, es decir, la posesión a estas personas no instituidas en el testamento, pero existiendo y se llamó contra tabula, es decir, un contratestamento en aquel tiempo. Ya va un momentico que Diego se quiere unir. Adelante, Diego. Adelante, Diego. Ok. Profe, se me había caído la señal. Tranquilo, no hay problema. Bienvenido nuevamente. Gracias. Ok. Ando voy con el teléfono. Tranquilo, así estamos todos trabajando a veces. Ok. Habíamos indicado entonces en relación a esa parte de la posesión en cuanto a la parte del pretor en aquella oportunidad, porque eso lo establece también la ley, la misma ley de las 12 tablas. El pretor en este caso era una herencia intestato que instituyó 4 clases de bonarum possession, ¿sí? Y en este caso la primera era el bonarum possession tunde legítima, que eran los agnados herederos por el derecho civil. El bonarum possession, que era el unde liberi, y los descendientes asignados del decujo, incluyendo los emancipados y dados en adopción que no estuvieran dentro de la familia adoptiva. ¿Sí recuerdan ustedes, muchachos, lo que es o lo que significa para ustedes los emancipados? Lo han escuchado, ¿verdad? ¿Alguien tiene una? Ok, perfecto. Ok, perfecto. Entonces estaban también en esta parte adoptiva, ¿no? Esta parte de estos personajes que eran los llamados emancipados y que eran dados en adopción, que no estuvieran dentro de la familia adoptiva, pero que se consideraban de alguna u otra forma parte de esta sucesión, entraban en esa línea de sucesión. Por otra parte, tenían lo que era el bonarum possession, que es el tunde cognati, ¿sí? Que eran parientes por lazo de sangre. Los cognados, que eran por lazos de sangre. Y por último tenían lo que era el bonarum possession unde, que era vir el usor, que es la sucesión del cónyuge. La sucesión del cónyuge superviviente a falta de los anteriores. ¿Han visto, muchachos, cuando, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de una concubina, o en el caso de una mujer casada o un hombre casado, algunos de los dos fallecen y a través de esa situación que quieren de alguna u otra forma cobrar algún tipo de pensión, a eso se le llaman sobrevivientes, porque ellos de alguna u otra forma van a representar o van a reclamar el derecho que tenía el decujo, ¿sí? O sea, su esposo legítimamente configurado en el derecho civil como esposo, es decir, su cónyuge, o su concubino, ¿sí? Ellos se llamaban, en ese caso, eran los sobrevivientes. Incluso hay pensiones del Seguro Social
que pagan a los sobrevivientes, a instituciones que, por ejemplo, de alguna otra forma, a las personas que han sido jubiladas de alguna institución, sobre todo a las públicas, y queda esa figura de los sobrevivientes, pensionados, pero más que todo son sobrevivientes, que de alguna u otra forma heredan, ¿sí? Heredan ese derecho, ¿sí? La ley le concede ese derecho para seguir disfrutando de esos beneficios. Eso lo vemos muy a diario y bueno, y gracias Manuel. Lo vemos muy a diario y esa es una normativa, o es decir, una de las bonificaciones, vamos a llamarlo así de esta forma, de los beneficios, ¿no? Que de alguna otra forma estos sobrevivientes son beneficiarios, ¿no? Son por supuesto personas que de alguna forma heredan, ¿no? Ese principio, y por supuesto que la ley les otorga esa parte. Ahora entramos lo que es la parte del derecho imperial, muchachos, que está establecida con lo que es el Senado Consulto. El Senado Consulto, en aquella oportunidad, el Tertuliano, bajo el emperador Adriano, llamó a la madre a la sucesión de los hijos en lo que es la Artificiano, bajo Marco Aurelio, que dio a los hijos derechos en la sucesión. Eso pasó en el derecho romano, según la historia, por supuesto, ¿sí? De la madre. Y Justiniano en sus novelas 118 y 127 aseguró el parentesco de la sangre y estableció 4 órdenes de herederos. Entre estos 4 órdenes de herederos que se estableció en el derecho imperial, tenemos en primer lugar el orden de los descendientes. Ese es el primero. Estamos hablando del derecho imperial, cuando se estableció en el tiempo de Justiniano, ¿sí? 4 órdenes de herederos. El primer orden está establecido en cuanto a los descendientes. El segundo orden está establecido en cuanto a los ascendientes y hermanos germanos, ¿sí? Hermanos germanos. En el tercer orden, según la ley, en aquel tiempo, en ese mismo tiempo de Justiniano, por supuesto, estaban los hermanos consanguíneos y los uterinos, consanguíneos o uterinos. No sé si la palabra uterino los han escuchado en alguna oportunidad, ¿sí? Uterino es más que todo laxo de sangre, porque del útero de la mujer, ¿no? De lo que es el vientre de la mujer. Justamente, por supuesto, es de un vínculo materno, ¿sí? De allí sale esa palabra de lo que es la parte de uterino, la parte del sanguíneo, que son hermanos de sangre a través de los lazos de sangre. Por otra parte, tenemos lo que es el orden en cuanto a los colaterales ordinarios, ¿sí? Ese es el cuarto orden que está establecido según Justiniano en cuanto a los herederos. Ahora vamos a ver los efectos de la herencia. Para una herencia hay varios herederos, que surgen, entre ellos una comunidad que participan cada uno en su parte alícuota de los bienes. En ese sentido, tenemos los créditos y las deudas, que era lo que estábamos hablando, que por supuesto, tanto los créditos, las deudas, los bienes, toda esa situación de alguna u otra forma se hereda, ¿no? Cuando el decujo o el causante fallece. Para poner a fin a esta comunidad se ejerce entonces, como ya sabemos, la acto familiar o la acción familiar arsicundae. Si por alguna causa, muchacho, un heredero no quiere o no puede heredar
la porción que le hubiese correspondido para el otro u otros herederos es el jus accredendi. El jus accredendi, que es el vacío de uno que acrece a los demás en forma proporcional para el caso de la sucesión a intestato. Esto lo vemos, muchachos, a título personal, cuando, por ejemplo, alguno de los herederos desea de alguna otra forma beneficiar a alguno de los herederos, porque considera de que es una de las partes más vulnerables y que realmente los necesita. Y por supuesto, de alguna u otra forma, se hace un documento en el cual o se deja constancia de la renuncia de ese derecho. Y por supuesto, hoy en día lo hacemos también a través de una notaría, dejando constancia de la renuncia de ese derecho y que se le va a dejar constancia a la parte testamentaria. Es decir, que suman más a los otros herederos, ¿sí? Por ejemplo, si hay 2, 3, 4 herederos, entonces generalmente se toma en cuenta esa situación. Unos querrán parte de lo que la otra persona renunció, de los herederos renunció, y los otros, por supuesto, renunciarán. Y por supuesto, eso lo vemos a diario también en la parte de sucesiones, donde se realiza un escrito a través de una notaría, dejando constancia de la renuncia de ese derecho, ¿no?, que le corresponde, para que más adelante, cuando vayan a hacer lo que es la parte testamentaria, no tengan ningún tipo de inconveniente, o más adelante la persona entorpezca todo ese tipo de acciones en cuanto a la parte de declaración sucesoral. Vemos también, muchachos, lo que es la sucesión testada, que es básicamente el testamento, que es una declaración formal y unilateral de la última voluntad, por medio del cual se dispone para después de la muerte y se instituye al heredero lo principal en cuanto al testamento, que es de la institución del heredero, que es el caput et fundamentum testamenti. En el caso, en aquel tiempo, en Roma, Ulpiano y Gallo señalaban que constituir heredero a la cabeza o principio de este testamento y en forma imperativa es requisito indispensable. Acuérdense que en aquella oportunidad el gran imperio romano, por supuesto, tenían esas grandes virtudes, esas grandes facultades, tenían un poder absoluto y nadie le podía decir absolutamente nada, porque eran un gran imperio. Por otra parte, tenemos lo que es la forma de testamento. En primer lugar, tenemos el testamentus collatis comitis, que es el testamento más antiguo, muchacho, conocido, y es que está celebrado ante las curias en comicios convocados 2 veces por año. Se convoca 2 veces por año, presidido por el gran pontífice. El pueblo votaba las cláusulas del testamento. Cuando hablamos de pontífice, acuérdense que está metida en aquel tiempo la religión, lo que es la Iglesia Católica, apostólica y romana, lo que llaman, ¿no? Era un poderío y todavía hoy en día, ¿no?, el Vaticano. Ellos tenían mucho poder en el derecho romano y desde allí justamente ellos han tenido su gran poder, su grande fortuna, pero generalmente estaban relacionadas a lo que es la parte del gran pontífice, es decir, el gran sacerdote, el que de alguna u otra forma predicaba esa religión, ¿no?, esa parte religiosa. Hay otra forma, en segundo lugar, de esta forma de testamento, que eran los testamentum in prosintu, que era celebrado por emergencia bélica. Cuando hablamos de emergencia bélica, en caso de algún tipo de emergencia de guerra,
algún tipo de situaciones que atentaban contra el Estado de Derecho de ese país, en ese caso del Estado romano, ¿no? De ese imperio. Y por supuesto bélica está relacionada a lo que es la parte de guerra, matanzas, enfrentamientos, toda esa parte que tiene que ver con la guerra, toda esa parte que tiene que ver con las armas. A eso se refería esa parte del testamento en cuanto a la parte bélica y entre la formación militar y ante cualquier batalla. Por ejemplo, muchas veces algunos de los soldados yacía en algún pavimento, en su lecho de muerte, quería dejar de alguna otra forma algún testamento, ¿no? Y entonces era permitido en cuanto a esos tiempos de guerra. Por eso se habla de la parte bélica. Sucedían esas situaciones y por supuesto se tomaba en cuenta la última voluntad de esa persona moribunda, de ese soldado que dejaba de alguna otra forma su testamento a través de alguna carta en tiempos de Roma, y por supuesto eso era ley, ¿sí?, para el Imperio Romano, para los grandes comandos de aquellas instituciones. Vemos entonces, muchachos, en cuanto al primero, cuando desaparece la República, opinaban que estos dos primeros testamentos, antes que un fin patrimonial, eso lo preferían ellos. Entonces tenían un fin de transmitir el dominio, el poder que le da carácter político a la organización familiar. Es en cuanto al testamento in prospectu. Tenemos también otra forma de testamento en aquella oportunidad que se dio, el testamento per aes libram, que era considerado el primer testamento de índole patrimonial, que era el mancipatio familiar, que el testador vende el mancipatio, que era su patrimonio, a una persona de su confianza, que era familiar entor, y lo distribuía a las personas indicadas por el testador. Después de muerto, normalmente se le redactaban tablas para señalar la distribución de bienes, y eran señalados por los testigos. En cuanto a la celebración, se hacía ante el entor, el librempen y 5 testigos, es decir, las personas que estaban interesadas allí, es decir, las personas que eran las que tenían la potestad de librar de alguna u otra forma ese testamento o dejar su última voluntad. La declaración del testador llevaba el nombre de nuncupatio y se consideraba entonces un testamento oral, ¿sí? Tenemos también otra forma de testamento, que era el testamento praetorium, que era el pretor que obviaba lo que era la parte de la mancipatio, y en su edicto concedía la posesión hereditaria a quienes los pretendía a nombre escrito en tabla sellada por 7 testigos, el bonorum possession y el secundum tabulas. Tenemos otra forma de testamento, que eran los testamentos por scriptum, per scriptum. Este testamento nació en el tiempo de Teodosio II y Valentiniano III, que terminando el testamento deben ser presentados cerrado o abierto. Ellos indicaban eso, ante 7 testigos, nombrados en el texto superscriptio. En cuanto a esto, llevaban sello, que eran los signum, y firma subscriptio. La firma eran subscriptio, y el testador no puede firmar, y se exige un 8º testigo. Aquí, aparte de los 7 testigos, se pedía uno, o se solicitaba uno adicional, es decir, que eran 8 testigos. Una constitución posterior de estos emperadores
eliminó entonces a estos testigos si el testador lo ha escrito todo en manus hológrafa, ¿sí? Mano hológrafa es escritura común y corriente, la que nosotros siempre hacemos. Hay otra parte en cuanto a la forma de testamento, que es el testamentum tripertum, que está establecido por Justiniano, tomando como base la constitución de Teodosio y Valentiniano, ya que son reglas emanadas de 3 derechos distintos: el derecho civil y la unidad del acto propia del mancipatio. En cuanto al derecho pretoriano, los 7 testigos y los sellos, así como las constituciones imperiales, las firmas del testador y los testigos. Y por último, por supuesto, tenemos una forma de testamento, que sería la séptima, que serían los testamentos especiales. Está referida en estos testamentos especiales a los que son menos frecuentes, que aparecen en diversas épocas de ciertos testamentos especiales, como son el testamento militum para soldados, ¿sí? La norma era como querían o como podían, y dispensado de toda su formalidad. El testamento temporal o pesti condictium, que era en época de peste, los testigos podían no entrar al cuarto del testador enfermo para no ser contagiados. Existía el testamento ruri condictium, que es el testamento rural, que solo exige 5 testigos, pudiendo los que saben firmar por los que no saben. Testamento especial para ciegos, que dictan ante un notario, y 7 testigos para sordomudos en favor de la iglesia. Y así sucesivamente. Esto se da mucho en cuanto a la forma de testamento en la época romana, muchachos. Ahora bien, vemos también que existían modalidades de la institución de herederos. La institución de heredero no puede ser hecha respecto de una cosa determinada por su sucesión universal. La institución puede subordinarse a un plazo o a una condición o suspensión, pero no resolutorios. Es decir, finiquitar esa decisión, ¿no? Existían entonces sustituciones burgares, burgar, de la palabra burgar, es decir, común y corriente, que es una institución subsidiada para el caso de que la institución de heredero resultara ineficaz en cuanto a cualquier causa. En el caso de Marco, no es mi heredero, que lo sea el Simplicio, en un caso, ¿no? Aumenta entonces la posibilidad para él de Cujo de dejar un heredero testamentario si nombrara 2 herederos, que eran Marcus y Simplicio, que puede nombrar el segundo instituto de primos, o de esta forma viceversa, regulando las atribuciones de las partes de un heredero en sí, y no quería, si no quería esta sucesión o esta herencia. Entonces, si no quería esta herencia, esta sucesión, entonces no podían heredar. Existía también la sustitución pupilar, que es una institución de herederos hecha para el padre en su testamento por cuenta de su hijo, para el caso de que éste muera sin poder testar. Sea mi hijo Marcos mi heredero, y Julio el heredero de Marco. Sujeto es asegurar al hijo del heredero testamentario. Y por último, muchachos, tenemos la sustitución cuasi pupilar o ejemplar, que está referida a lo que es el padre para con su hijo afectado de la enajenación mental, para el caso de que muera sin haber recobrado la razón. Una enajenación mental, ya sabe que está referida a algún tipo de dificultad mental, es decir, algún tipo de deficiencia en la mente, para no llamarlos locos, ¿sí? Pero sí que tienen algún tipo de incongruencias o lagunas mentales,
que no son, por supuesto, personas que pueden razonar para heredar, y no, por supuesto, que son personas, en estos casos, muy especiales. De esta forma, mis estimados muchachos, vamos a dar la clase por terminada en el día de hoy, ¿sí? Si tienen algún comentario, lo podemos escuchar por acá. Los micrófonos están abiertos para ustedes y nada, seguimos en la clase. Los escucho. Ok, Génesis, por supuesto. Adelante. Déjame bajar el micrófono aquí. Profe, está el portal y sale que el examen es a partir de hoy hasta el 14, si no me equivoco. Sí, eso es correcto, pero vamos a dar la semana que viene. Esta semana no vamos a aplicar el examen, sino para la semana que viene. Perfecto. De todas maneras, vamos a dar el examen. Okay, profe. Sí, yo les voy a mandar los puntos que van para el examen. Todo relacionadito, lo que tenemos pendiente por allí, el material correspondiente y por supuesto están todos los videos. Hay algunos que sí me faltan todavía producirlos y enviárselos para que los lean, para que los vean, para que lo analicen y de alguna u otra forma también sustentarse en algún tipo de material que les pueda ayudar en relación al examen. Vamos a tratar de que el examen sea lo más sencillo posible, que no sea tan extenso, y vamos a tratar de que el examen sea de alguna u otra forma muy práctico, ¿no? De alguna haciendo énfasis a lo que es, vamos a llamarlo así, planteamientos de problemas que ustedes puedan solucionar en la vida cotidiana, como si estuviesen en la vida del derecho romano, pues en aquella época, que por supuesto lo vamos a adaptar. Acuérdense que el derecho romano hoy en día lo tenemos acá para quedarse por mucho tiempo, porque de ahí es la fuente principal y de nuestro derecho, pues, y de nuestro derecho civil justamente. Con algunas modificaciones, algunas alteraciones, pero de allí es la fuente principal de nuestros derechos. Y por supuesto, hay algunas cosas en cuanto a estas materias que hemos visto, los contratos, los nexos. Hemos visto varias cosas aquí que por supuesto hoy en día están muy actualizadas en cuanto a esa situación. Entonces vamos a dejar la clase hasta acá, muchachos, y nada, nos estaremos viendo la próxima clase. Voy a estar pendiente de enviarles su material y por favor, si tienen oportunidad, vayan a lo que es la parte de intervención y bajen el archivo que está allí y me lo reenvían para que se active, para que yo pueda colocarle su participación. No dejemos esto, muchachos, a última hora, porque ya prácticamente tenemos las cosas montadas ya encima, ¿no? Y acuérdense que tenemos clase creo que hasta el 15 de julio, si mal no recuerdo, 14 de julio. Entonces no vamos a dejar las cosas hasta el último momento. Y en cuanto al proyecto, quería preguntarle cómo iba. El proyecto, acuérdense que, muchachos, es en relación a lo que han visto acá. Me van a hacer un análisis cronológico en relación a cada uno del material que hemos aportado, sus conocimientos plasmados en ese proyecto, en ese texto digitalizado que me lo van a enviar, ¿sí? Luego para la defensa va a ser la presentación. Te van a hacer un video, ¿sí? En el cual me lo van a enviar. Si es muy largo, traten en lo posible que sea entre 10 a 15 minutos, ¿sí? De 10 o 15 minutos, ¿sí? Y me lo van a enviar para yo analizarlo. Ahí que se va a evaluar, muchachos. Allí se va a evaluar su seguridad en cuanto a su conocimiento, a su dicción, otros términos que se van a evaluar allí. La seguridad de ustedes al exponer el material aportado, la bibliografía consultada. Y entonces es importante evaluarlo de esa forma. Y por supuesto el material que ustedes utilicen o láminas de apoyo para la presentación. Acuérdense ustedes que van a hacer una presentación allí o una defensa de ese proyecto. ¿Sí me copiaron por allí, muchachos?
Ok, Manuel Núñez. Perfecto. Ok. Todos estamos entonces de acuerdo. Ok, muchachos. Entonces traten de hacer eso, muchachos, para no dejar las cosas para última hora. Voy a tratar de ir corrigiendo lo que nos falta por allí, mandarle los materiales correspondientes y consignándole los videos para que no nos quede nada pendiente por allí. Bueno, muchachos, sin más que agregar, espero que ustedes pasen buenas noches. Nos vemos, Dios mediante, para la próxima clase y gracias por participar acá. Feliz noche, cuídense, hasta mañana, que descansen, que Dios me los bendiga, cuídense. Buenas noches, profesor. Gracias. Que descansen. Cualquier cosa, muchachos, me comunican. Chao. Bueno, de esta forma hemos terminado al día de hoy, 9 de junio, en relación a lo que nos corresponde al tema número 12, a la sucesión por causa de muerte, así como los conceptos o definiciones de la sucesión por causa de muerte, los momentos en cuanto a la sucesión, los beneficios, la separatium bonarum, el beneficio de inventario y las acciones. Espero que pasen buenas noches y eso es todo. Hasta luego.